iniciar, le ofrezco la palabra al secretario para la cuenta. Presidenta, se han recibido los siguientes documentos en Secretaría. De la ministra de Energía, señora Susana Jiménez, oficio 681 de fecha 14 de mayo del presente, con entidad de respuesta al oficio de esta comisión, en donde se solicita información en relación al modelo de negocio de la empresa ESCO y la situación actual de la electromovilidad en el país. Y oficio número 673 de fecha 24 de mayo del presente, mediante el cual respondo solicitud de la comisión en relación al estado de avance de diversos convenios de gestión para el mejoramiento de la eficiencia energética suscrita entre ese ministerio y las compañías mineras. Se han enviado copia a los señores senadores. Y de segundo, carta de la señora Alejandra Sá Carrasco del Estudio Jurídico Silvia Molina, a través de la cual solicita la anuencia en la comisión para que los profesionales de dicha institución puedan asistir a las sesiones del periodo legislativo 2019-2020. Habría que ver si cumplen. Es el Estudio Jurídico Silva y Molina. Quieren asistir a las sesiones de la comisión del periodo legislativo 2019-2020. Yo le pediría a la Secretaría que pudiera evaluar los antecedentes y hacernos una propuesta, ya, si les perfecto, parece. Perfecto, sí, yo podría constituirse Lobby, también había yo había Sí, porque sería bueno saber cuáles son las listas de sus clientes, entonces sí. Que no sea, digamos, general, como dice el señor Víctor Pérez, que sea por asunto. Nosotros lo revisamos. Sería por la cuenta. Muchas gracias. Ofrece la palabra sobre la cuenta. Y por supuesto. Bueno, le damos la bienvenida al subsecretario de Energía, don Ricardo Irarrázaval, al jefe de la División de Mercados Energéticos, José Carrasco, a Juan Ignacio Gómez, coordinador legislativo, a todos nuestros invitados e invitadas también. La sesión de hoy ha sido convocada con el propósito de estudiar indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciada en moción de los senadores Bianchi, Goich, Proboste y Rincón y del senador Durresti, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para establecer que la instalación de equipamientos nuevos, así como la revisión y reparación de empalmes y medidores, será de cargo exclusivo de la respectiva distribuidora. Además, se hace presente que se han refundido los boletines 12.443-08, 12.447-08 y 12.459-08. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo para que nos pueda entregar su opinión. Recordemos que este proyecto ya está votado en general y la sesión de hoy era para iniciar ya el estudio de las indicaciones, pero antes, sí, el senador Una pequeña Guillén. observación. En general, la manera como hemos trabajado en esta comisión es que los equipos técnicos nuestros siempre se reúnen con los equipos técnicos del ministerio para ir resolviendo durante la semana y no producir el debate exclusivamente durante la reunión de la comisión. Yo creo que eso ha permitido en el pasado por lo menos ahorrar tiempo y además ver acuerdos más sueltos, más informales, y sondearlos y avanzar. Entonces, sugiero que se acuerde seguir esa línea de trabajo. Gracias, presidente. Bueno, en eso el coordinador legislativo del Ministerio ha sido también muy activo en este y en otras iniciativas legales, así que si les parece a ustedes continuamos con ese mismo
con esa misma metodología. Reconocemos la capacidad del coordinador legislativo para articular a los distintos equipos. Así es que muchas gracias. Subsecretario, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Quizás antes de la discusión en particular de lo que son las indicaciones, es importante para entender bien el contenido de las indicaciones y la dirección que se le quiera dar a la discusión por parte de los senadores, también captar lo que está haciendo o llevando adelante el Ejecutivo, que de alguna manera va bastante en línea con gran parte de las indicaciones, y hay algunas en el fondo que de alguna manera pueden significar alguna situación de contradicción o complejidad respecto a lo que está haciendo el Ejecutivo. Como la ministra Susana Jiménez ya anunció en esta comisión, lo que está haciendo la Comisión Nacional de Energía es llevar adelante una modificación de la norma de calidad. ¿En qué sentido? En la norma de calidad, recordemos, están todos los temas relacionados con la mejora de la calidad en cuanto a interrupción de servicio y también los temas relacionados con los medidores inteligentes. Ahora, respecto a los medidores inteligentes, la modificación tiene que ver con la introducción de la voluntariedad. De hecho, hay varias de las indicaciones que justamente hablan de los temas de voluntariedad. Y además, entender que ese costo de los medidores, en esa lógica de voluntariedad, ya no iría a tarifa, sino que sería cobrado como una suerte de servicio asociado, un arrendamiento, partiendo, sí, y es importante, de la premisa que ya está establecido en la ley, que estos medidores nuevos serían de propiedad de las empresas y serían parte de la red de distribución. Eso es importante, porque la medida que sean parte de la red de distribución significa que todos los costos relacionados con el servicio son de parte de la empresa distribuidora. Evidentemente, esos costos asociados con el servicio no es que se traspasen a los clientes, sino que se cobran en forma separada como si fuera un servicio asociado. Porque ahí también contestamos, por así decirlo, el tercer gran tema. Bueno, cómo de alguna manera también incentivamos lo que significa el tema de los medidores inteligentes, en esta lógica de voluntariedad y también en que no estarían pasando a tarifa, que justamente fueron las aprehensiones ciudadanas. Porque claro, una posibilidad es que efectivamente, y tal como quedó establecido, ¿no es cierto?, en virtud de la articulación entre la ley 21.076 y lo que significó la norma de calidad, el valle interperio, etcétera, etcétera, de que efectivamente eso pasara a tarifa. ¿Qué ocurría con el paso tarifa? Con el traspaso tarifa se producía una situación un poco especial de que la gente tenía que estar pagando mes a mes por un servicio que todavía no le llegaba. Entonces, claro, se estableció un periodo de 6-7 años para llevar adelante el recambio de medidores. A la persona que se le cambia el año 6 y medio, durante 6 años y medio tuvo que estar pagando mes a mes, aunque evidentemente eso significaba ciertas eficiencias económicas en cuanto a lo que significaba el costo del cambio de medidor. La opción fue la voluntariedad. Eso significa incentivar a las empresas para que muestren los beneficios y para que cada persona finalmente defina o decida si quiere o no cambiarse al sistema de medidor inteligente. Y si la persona opta por tener un medidor inteligente, ahí sí va a existir una obligación de la empresa distribuidora de cambiar el medidor antiguo al medidor inteligente, dentro de plazos razonables, porque también cuando hay un recambio masivo de medidores, es más fácil ir por zona, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, hay que dar ciertos plazos para agregar cierta cantidad de solicitudes para posibilitar lo que significa el recambio de medidores. Entonces, la persona lo pide, la empresa está obligada a darlo, ¿no es cierto? Y se le empieza a cobrar como un servicio asociado. O sea, muy parecido en la situación de los medidores, cuando eran de propiedad de la empresa y se le cobraba un arriendo a la persona. Obviamente ahí cada persona tiene que tomar su decisión, si le conviene o no le conviene el recambio de medidores. Y ahí justamente apostando a lo que justamente definió la ministra en el sentido de que exista esta situación de voluntariedad. Por lo tanto, si revisamos en general las distintas indicaciones, hay indicaciones, casi todas partes, salvo una, casi todas parten de la base de respetar lo que es la propiedad de los medidores, de los nuevos medidores, respecto a la empresa distribuidora, y también que sea parte de la redistribución, con todo lo que significa ser parte de la redistribución. Mantención, reparación, eso es todo parte de la red. ¿Cómo se cobra? Lo que está haciendo el Ministerio a través de la Comisión Nacional de Energía, a través de una lógica de servicio asociado. Y es justamente la modificación que está en curso en la Comisión Nacional de Energía.
Ahora, hay una serie de indicaciones que son bien interesantes y que son temáticas novedosas en relación a los temas de información. En relación a los temas de información, evidentemente, el medidor inteligente significa en la práctica una gran cantidad de información. Y obviamente es un tema que, claro, está en el anexo técnico, pero creemos que resulta de todo pertinente que quede incluido en la ley. Nosotros ya tenemos leyes en Chile de protección de datos que pueden ser aplicados a este caso, pero es muy importante que exista una declaración, creemos nosotros, en la ley, que ese tipo de información es de propiedad del usuario, del cliente. Y también cómo prever situaciones en que esa información pueda no ser bien utilizada por parte de las empresas o eventualmente generar, en base a esa información, cierto tipo de ofertas a los consumidores en una situación de un privilegio por el uso de información que creemos que no corresponde. Por lo tanto, creemos que, salvo por ahí una indicación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tema del chequeo de rentabilidad, que ahí lo queremos analizar en su momento, y otra que tiene que ver con temas de la armónica, que también hay temas técnicos involucrados. Creemos que muchas de las indicaciones efectivamente van en la línea de lo que está haciendo el Ejecutivo, ¿ya? Y lo que todavía no está incluido podría perfectamente agregarse, por ejemplo, en lo que significa el caso de la información. Eso aproximadamente, Presidenta, es una especie como de resumen, viendo un poquito transversal las distintas indicaciones presentadas por los senadores, y en paralelo a lo que está haciendo el Ejecutivo, que de alguna manera está tratando estos temas, pero efectivamente hay algunas situaciones que creemos que es bastante pertinente que sean establecidas a través de la ley. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Vamos entonces a iniciar la revisión de la primera indicación del senador Durán. Permiso, presidente. ¿Sí? Tenemos invitados, yo creo que sería bueno escucharlos antes de entrar al articulado uno por uno. Perdón, pero no los tenía en la cuenta. No sé, yo quedé en el... ¿Quiénes serían nuestros invitados, senador profesor? ¿Quiénes serían nuestros...? Y tiene una presentación además. Un PowerPoint. Sí, sí, nos habíamos visto. Pero sí. Que quedó pendiente de la vez anterior. Perfecto. Gracias, disculpe, presidente. pero no lo tenía en la cuenta, pero efectivamente le agradecemos, profesor, usted nos ha acompañado en este y en otros proyectos de ley. Entonces, antes de comenzar ya el estudio de cada una de las indicaciones, le ofreceríamos también la palabra para que nos pueda ilustrar, dar su opinión respecto de esta iniciativa. Aquí, ahora sí, ahora se escucha mejor. Se me ha pedido expresar alguna opinión desde el punto de vista de la academia sobre el tema de los medidores inteligentes y, en definitiva, sobre las bondades o falta de ellas de una política relativa en ese sentido. Hace algunas semanas atrás se llevó a cabo, precisamente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a la cual pertenezco, un coloquio relativo a los medidores inteligentes y hubo la oportunidad de debatir estos temas provocados por, básicamente, la introducción del artículo 139 bis de la Ley General de Servicio Eléctrico. Sobre el particular, yo quisiera recordar un poco la estructura de cómo se lleva en la ley eléctrica el tema de los medidores. Primero que nada, yo recordaría que hay una gran cantidad de medidores que no son afectados por esta introducción del 139 bis, que son aquellos, en definitiva, medidores eléctricos que se refieren a suministros que no constituyen un servicio público eléctrico de distribución y que por lo mismo no son concesionables. Todos ese tipo de medidores no están afectados por el 139 bis. Pero hay otros que sí. Y en ellos hay que hacer una distinción. Después del 139 bis, que sometió los medidores y los empalmes a la propiedad de las compañías distribuidoras, que antes no lo eran, se podía distinguir entre los medidores que pertenecían a los usuarios, los clientes propiamente tal, y a las compañías. Y obviamente habían costos de financiamiento asociados, relativos a si era un arriendo o en definitiva se hacía cargo y era responsable la distribuidora.
Bueno, después del 139 bis hay que hacer una distinción capital, a mi modo de ver, y es aquellos usuarios que solicitan un servicio, el suministro de la energía eléctrica de distribución por primera vez y que quedan sometidos al artículo 139 bis. Y en este sentido, estos usuarios que solicitan el servicio por primera vez aparecen claramente aventajados. Yo no sé si en la discusión del 139 bis en su momento los congresistas y las personas de las distribuidoras se dieron cuenta de que las personas que solicitaban los servicios por primera vez bajo el 139 bis iban a tener un conflicto, las distribuidoras, con el artículo 127 de la ley eléctrica. Porque el artículo 127 lo que hace es regular los aportes financieros reembolsables cuando las personas solicitaban la extensión de las líneas hasta los medidores, hasta los empalmes, que eran básicamente hasta donde llegaba la red de distribución. Entonces, en este caso, de la gente que pide el servicio por primera vez, aparecen los usuarios claramente aventajados, en el sentido de que, siendo ahora los medidores y los empalmes de propiedad de las distribuidoras y constituyendo parte de la red de distribución, estos aportes financieros reembolsables prácticamente desaparecen. Y el usuario se ve de esta manera favorecido. Piensen ustedes en los casos de los usuarios de regiones extremas, en definitiva, que antes tenían que hacer aportes financieros reembolsables para la extensión de las líneas hasta los empalmes. En este caso, la red de distribución ya los constituye, ya los contiene en su interior y, por lo tanto, los usuarios tendrían prácticamente un derecho ilimitado a solicitar estas extensiones y estas instalaciones de suministro donde quiera que estén. Y eso, evidentemente, tiene un costo y de un financiamiento. De acuerdo al 139 bis, le corresponde a las distribuidoras. Eso parece un muy buen punto respecto de los nuevos empalmes, los nuevos medidores inteligentes, respecto a las personas que solicitan el servicio por primera vez. Pero hay que hacer la distinción completa. Y la segunda columna de esta distinción es aquellos usuarios que ya cuentan con el servicio antes del 139 bis. A su vez, hay que hacer una nueva subdistinción en estos usuarios. Son aquellos que individual o colectivamente a la fecha de la introducción del 139 bis ya tenían equipos de generación residencial e inyectaban energía a la red a través de empalmes. Y en estos casos, los medidores de esas personas se rigen a través de un contrato que debe contener menciones mínimas, que estas menciones mínimas están establecidas en la ley. Y una de ellas es la de la propiedad del medidor. O sea, tenemos personas que quedan fuera completamente del 139 bis y tenemos aquellos que quedan dentro del 139 bis. Tenemos aquellos que solicitan el servicio por primera vez y que parece que se vieron beneficiados con el 139 bis y aquellos que ya lo contenían, ya tenían el servicio de suministro con el 139 bis, pero que tenían equipo de generación residencial, en su caso, y cuya propiedad estaba regida por un contrato. Bueno, la discusión propiamente tal de esta reunión del día de hoy, en definitiva, afecta a la última parte de los usuarios, que es la más voluminosa, que son aquellos 6,5 millones de clientes residenciales, en definitiva, usuarios que no poseen equipos de generación residencial y que la propiedad de sus medidores y de los empalmes ha variado de acuerdo al 139 bis. ¿Qué es lo que se produce aquí? O a mi modo de ver, se produjo con el 139. La introducción de este artículo distinguió dos cosas, o dos tipos de casos, unos casos eventuales y residuales y unos casos de ocurrencia general. Y estos casos residuales o eventuales son aquellos que dicen relación con la sustitución y la reparación y el mantenimiento de los medidores eléctricos que han sido dañados, digamos, por situaciones ajenas o no atribuibles a los usuarios, en los casos de desastres o catástrofes naturales, etcétera, etcétera. Y en esos casos la ley se pone, digamos, en el lugar de estos usuarios y la responsable de la reparación y la mantención o la sustitución es la empresa distribuidora. Pero bueno, junto a estos casos eventuales y residuales está el grueso de los casos, y que son aquellos en que la reposición de los medidores no es atribuible o puede ser atribuible, al usuario,
por un mal uso, destrucción deliberada, etcétera, 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 o bien por estos cambios de política. ¿Qué es lo que sucede, en definitiva? Antes del 139 bis, el sistema era que cuando el distribuidor requería cambios en el sistema de suministro por propia iniciativa, debía presentarle esta situación al usuario. Y el usuario tenía que ver si quería aceptar este cambio de suministro a propuesta de la distribuidora. Bueno, en los casos en que el usuario se negara a ello, quien resolvía era la autoridad. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediaba entre el distribuidor y el usuario en estos casos en que el cambio era requerido por iniciativa de la distribuidora. Bueno, después del 139 bis y ampliándose la red de distribución hasta el medidor, esta potestad pública que existía de la superintendencia de mediar y de arreglar compensaciones entre distribuidores y usuarios aparece superflua o desaparece o se deroga tácitamente, en definitiva. Entonces, ahí hay un efecto del 139 bis respecto de las personas que ya tenían sus medidores a la fecha de su introducción, febrero del 2018, y en los cuales una potestad pública aparece de alguna manera menoscabada. Por otra parte, existe hasta el día de hoy el artículo 142 y el 139 bis versus el 142 tiene un segundo efecto aparentemente no advertido o no querido en su momento, y es que antes del 139 bis las personas, los usuarios, podían ponerse de acuerdo en comunidades, por ejemplo, edificios, etcétera, etcétera, y constituir subsistemas de distribución que quedaban completamente al margen de la operación y el mantenimiento y el control de la distribuidora. ¿Por qué razón? Porque esos subsistemas de distribución eléctrica estaban después del empalme. Ahora, la red de distribución alcanza hasta el medidor, algo que tradicionalmente no constituía la red de distribución. Con lo cual, el poder de un organismo intermedio, como puede ser una comunidad de consumidores que hubieran querido tener un subsistema de distribución eléctrica, también aparece conculcado por efecto de la introducción del artículo 139 bis. Lo cual resulta grave desde el punto de vista de las funciones públicas y también desde el punto de vista del poder que puede darse a los usuarios en un mercado que económicamente es un monopolio natural, específicamente el de la distribución eléctrica. Atendidas estas circunstancias, es claro que desde el punto de vista académico, por así decirlo, el 139 bis tuvo efectos más allá y un poco más graves de los que aparentemente se buscó con su introducción. Porque si ustedes se fijan en la ley que introdujo el 139 bis, su título es muy atrayente, muy seductor, en el sentido de que se habla de que las distribuidoras van a ser responsables de los cambios de los medidores en las catástrofes naturales, en este tipo de problemas, pero claro, eso se dice en el título de la ley y se dice en la disposición transitoria de la ley. Pero lo que está en el cuerpo permanente de la ley para los casos generales es un cambio de propiedad y una modificación de la estructura tradicional de la red de distribución, con las implicancias de estas potenciales afectaciones, ¿no es cierto?, de dos potestades públicas y del poder de los consumidores frente a un monopolista natural. Con relación a la propiedad de los medidores, también es importante recalcar que esta manera del artículo 139 bis de cambiar el régimen de propiedad, obviamente que esta ley ya pasó los controles preventivos, ¿no es cierto?, de constitucionalidad del Tribunal Constitucional. Me imagino que lo habrán revisado con acuciosidad, pero el caso es que las personas, los medidores tienen un valor residual, en definitiva, más allá de la depreciación.
Y la gente y los medidores como tales forman parte del patrimonio de las personas. Entonces la ley cambió la estructura de propiedad. Y aquellos medidores que pertenecían a los usuarios ya no lo son más, por efecto de la ley y sin los resguardos de una compensación adecuada o, en definitiva, lo que quiero decir es que hay una litigación potencial bastante grande por parte de aquellos usuarios que podrían haber conculcado su garantía constitucional del derecho de propiedad respecto de medidores, aun cuando esos medidores sabemos que técnicamente se encuentran obsoletos, económicamente se encuentran totalmente depreciados, pero que constituyen, ¿no es cierto?, un activo fijo, digamos, de las personas. Entonces, tenemos problemas de una potencial litigación por inconstitucionalidad respecto de esto, en el 139. Tenemos la desaparición de la facultad pública de mediar de la superintendencia para fijar compensaciones cuando los usuarios están en desacuerdo con los cambios de sistema de suministro de propia iniciativa por parte de los distribuidores y la desaparición o la complejización de la existencia de los subsistemas de distribución eléctrica por parte de personas que puedan ponerse de acuerdo para tener este tipo de instalaciones. Ahora, desde el punto de vista académico, todo hay que decirlo, este cambio en el sistema de suministro eléctrico podría ser debatible, porque un cambio de sistema de suministro podría ser un cambio de voltaje o podría ser precisamente la instalación de nuevos equipos como los medidores. En relación con la política pública que hay detrás de todo esto y que viene desde el año 2012 con la introducción de la gestión de demanda, obviamente que favorece desde el punto de vista público que haya un cambio de medidores eléctricos al nuevo sistema. Hay toda una tecnología evidentemente nueva, el futuro va hacia allá y Chile no puede en definitiva quedar ajeno a eso. Por lo tanto, el objetivo de política pública está servido y bien en el sentido de impulsar el recambio de los medidores inteligentes. Ahora, el problema es que la manera en que se ha hecho desde el punto de vista de técnica legislativa con el 139 bis aparece creando más problemas que algunos advertidos y otros hasta ahora no advertidos en el funcionamiento del sistema en general. Muchas de las indicaciones que se han postulado ahora van en la línea de resolver algunos de esos problemas y básicamente de resolver el problema del financiamiento del medidor, que ya es un comienzo, pero no es el único problema que levanta el 139 bis. Se me ha pedido expresamente que haga mención a la indicación número 5 y número 6, que son del senador Carlos Bianchi y que van en la línea de que no sean los usuarios los que paguen o los que terminen financiando el medidor. Personalmente, desde el punto de vista académico, tengo preferencia por la indicación número 5, en el sentido de que tiene una estructura más técnica, tiene unas referencias precisas a los temas tarifarios. Se habla ahí del artículo 120, el artículo 184 y el 190, que son adecuados. Y si bien, desde el punto de vista de que los medidores inteligentes requieren estar vinculados a los derechos tarifarios, yo soy de opinión contraria, porque encuentro que los medidores básicamente tienen un mercado y no se requiere una intervención regulatoria respecto del precio de los medidores. Sí es bueno que quede claro que, para evitar cualquier tipo de dudas, en definitiva, que este costo específico de un activo fijo que es depreciable y que ahora, de acuerdo al 139 bis, le pertenece a las empresas distribuidoras, ese financiamiento de esa instalación o de ese equipo no constituye, en definitiva, un cargo para el cliente o el usuario. Desde ese punto de vista, me parece más adecuada la indicación número 5 que la 6, porque la 6 tiene problemas de una amplitud demasiado general, y obviamente los abogados lo sabemos, cuando hay estas, estructuras tan amplias, digamos, la interpretación puede ser más compleja. Desde ese punto de vista, creo que la indicación número 5 del senador resultaría adecuada para eliminar las dudas acerca de a quién pertenece el costo de los medidores. Y sobre las demás indicaciones, obviamente, no se ha requerido mi opinión. Muchas gracias, señor presidente, señora presidenta.
Muchas gracias. Agradecemos a Rafael Plaza, profesor de la Universidad de Chile. No sé si algún senador quiere hacer alguna pregunta. Senador Guillé. Bueno, quiero agradecerle por la claridad de la exposición, simple, en temas que yo reconozco son de una complejidad bien alta. Usted decía que solo ha opinado sobre estos dos artículos, el número 5 y 6, porque eso se le pidió, pero en su presentación usted reconoce que la modificación a través de la ley, digamos, del artículo 139, generó diversos problemas. Uno es el financiamiento, al que usted hizo referencia, pero habrían otros. ¿Usted está en condiciones ahora de, por lo menos, alertarnos de esos otros inconvenientes? Por favor. Por supuesto, señor senador. Lo voy a resumir básicamente. Yo creo que hay un problema introducido por el 139. El primero de ellos es sobre la posible inconstitucionalidad que podría ser litigada por los consumidores respecto de un bien que hasta antes del 139 había estado en su patrimonio. Hay un problema de constitucionalidad ahí que pudo no haber sido advertido. Es muy natural que esto pueda suceder porque son materias técnicas. Yo personalmente, en los comienzos de mi carrera, fui relator en la Corte de Apelaciones de Santiago y me imagino que los relatores del Tribunal Constitucional también tienen este tipo de tensiones al momento de estudiar y advertir algún tipo de problemas con normas tan técnicas regulatorias como esta. Pero el problema está latente. Las personas, en definitiva, se vieron privados de algo de su patrimonio y se lo traspasaron a otra persona. Y en la sustitución del equipo, la instalación del nuevo equipo, en definitiva, la van a tener que pagar ellos mismos. Entonces, ese es un primer problema. El segundo problema que yo detecto es el de la posible oposición entre el 142 y el 139 bis. En el sentido que, como indiqué, hasta antes del 139, la posibilidad de discordar con la distribuidora para el recambio o instalación de nuevos equipos basados en un cambio del sistema de suministro por propia iniciativa de la distribuidora era posible y era resuelto por una autoridad pública que podía fijar compensaciones entre uno y otro en el caso de desacuerdo, porque si aquí hay voluntariedad, que es lo que debería primar siempre, no existe ningún problema. Pero cuando no la hubiera, la autoridad pública debía mediar. Lo que es lógico, si se entiende que un servicio como este, el Servicio Público Eléctrico de Distribución, es concesible, se licita públicamente y hay en él involucrada una función pública que es o debería entenderse como de defensa del Estado al consumidor frente a un proveedor o suministrador que constituye un monopolista natural. Segundo tema. Obviamente que cuando el 139 bis extiende la red de distribución hasta el medidor, esa facultad se ve menoscabada. Esa facultad de dirimir pública, de dirimir entre cliente y distribuidor, se ve menoscabada. En tercer lugar, y esto es algo que contenían las normas técnicas, la posibilidad de los usuarios de constituir subsistemas eléctricos de distribución, ajenos a la administración y control del distribuidor, y que se basaban en que el medidor era de propiedad del usuario y no de la compañía. Si ustedes se fijan desde el punto de vista económico, hay un incentivo, no quiero decir perverso, pero hay un incentivo muy interesante de parte de los dos agentes económicos involucrados, el distribuidor y este grupo de personas, en ser dueñas del medidor. Cuando se constituían los subsistemas eléctricos de distribución, les interesaba a ambos, ¿no es cierto?, poseer el medidor. Y de hecho la ley le daba la razón a la gente, a los usuarios, que se constituían en grupos, en comunidades, para hacerlo. ¿Por qué? Porque eso suponía un poder económico del usuario respecto de la compañía. Bueno, como el medidor ahora pertenece a la compañía, pues ese poder se ve menoscabado a sí mismo. Y en cuarto lugar, yo diría que está el problema propiamente del financiamiento, evidentemente. Esos serían, a mi juicio, senador, los 4 problemas
que yo detecto. El del financiamiento y 3 más, que hasta ahora, digamos, no han sido objeto de mucha atención. Muchas gracias. Senador Provence. Gracias, presidente. Primero, alegrarnos que esté con nosotros después del susto que pasó ayer, presidente. Sí, pero somos solidarios con usted. Profesor Plaza, con respecto a la constitucionalidad que usted habla, ¿qué efecto tiene el inciso primero de la ley 21076? En que este artículo dice que se mantiene la propiedad de los clientes hasta que se cambie el medidor. Bueno, respecto de el cambio del medidor y la fecha. El problema con esta ley y con esa redacción es que ¿cómo lo implementa usted? ¿Cómo implementa el distribuidor el hecho de que desde el punto de vista de política económica general del país o desde el punto de vista de la política comercial de la empresa pueda cambiarse ese medidor? Ahora, evidentemente que si hay acuerdo entre ambos, no hay ningún tipo de problema. Ese no es el caso. No se ve afectada ningún tipo de problema de constitucionalidad en ese caso. Pero es cuando existe precisamente una opinión contraria, una voluntad contraria. Yo creo que en esos casos, solo precisamente en ese caso, es que podría existir algún tipo de problema de constitucionalidad. Imagínense usted, hay gente que recicla los medidores antiguos para otros efectos. Y que en estos casos, o sea, hablo precisamente porque conozco, hay gente que hace artesanía con los medidores antiguos que están obsoletos. ¿Y por qué esas cosas ya no van a estar en el patrimonio de las personas? Hay que recordar que esto es una función pública detrás. Hay una función pública cuando existe un servicio público. Y un servicio público existe cuando precisamente el mercado no es capaz de asignar en forma eficiente, ¿no es cierto?, los requerimientos de la demanda con la oferta. Si ustedes leen, por ejemplo, uno de los incisos del 147, número 4, ahí está claramente establecido cuándo existe o debería existir regulación. Cuando el mercado no es capaz de fijar, en definitiva, ¿no es cierto?, una eficiencia asignativa óptima. Y se supone que el Estado está para defender al usuario frente a estos poderes monopólicos naturales, como el caso en que se da la distribución eléctrica. No en otros segmentos de la industria eléctrica, pero sí en el de la distribución eléctrica. Senadora Proboste. Presidente, bueno, agradecer al profesor Plaza su presentación en el día de hoy. Y más allá de sus comentarios particulares a las indicaciones que se han presentado, particularmente a las 5 y 6, que se refirió en extenso, él en su presentación hizo un comentario en el cual yo quisiera detenerme y hacerle una consulta. Usted dice, mire, en realidad este cambio tecnológico es lo que viene en el mundo, no nos podemos quedar atrás. Y cuando uno va al origen de la pregunta, ¿por qué nosotros tenemos que migrar a un medidor inteligente? Son dos tipos de respuestas las que uno encuentra, en este ejecutivo o en otra, digamos. No hay muchos cambios en ese sentido. Y dice, mire, porque es necesario poder establecer mayores niveles de monitoreo de la red. Esto nos permite saber cuántas casas quedan sin energía en un momento determinado, ver si hay... en el fondo tiene que ver con gestionar con mayor eficiencia el monitoreo y la red de energía eléctrica. Y por otra parte, que es algo que siempre lo comenta también el senador Guillé, tiene que ver en que este rol del ciudadano que antes recibía la energía ha ido cambiando y se ha transformado desde un sujeto pasivo a un sujeto, podría transformarse en un sujeto activo en la generación eléctrica. Pero en esta misma lógica, si uno se encuentra con personas que no tienen ningún interés en poder ser generadores de energía, familias de adultos mayores que ya no... ¿Por qué hoy día vamos a tener que
obligarlos de alguna manera a migrar a este sistema, si es que se podría introducir otra forma de gestionar eficientemente una distribución eléctrica sin que esto pase necesariamente por el cambio tecnológico. Sé que ustedes en el coloquio algo de eso pudieran abordar, no sé. Si me pregunta usted mi opinión de por qué deberíamos migrar o hacer migrar a esas personas a un nuevo sistema, bueno, porque sencillamente las necesidades públicas generales priman o deberían primar sobre las necesidades individuales. Yo entiendo que una pareja de adultos mayores o mejores puedan tener problemas con entender esto, ¿no es cierto?, del cambio de los medidores, están acostumbrados a esto y además los afecta monetariamente, financieramente, el cambio de los medidores y que se los cobran a ellos. Pero el caso es que como política pública general, la introducción de los medidores inteligentes es una tendencia prácticamente innegable desde el punto de vista. Claro, el tema es, bueno, tenemos que obligar a la gente a cambiarla. Bueno, no es la primera vez que se hace cambio de medidores en Chile. Históricamente han habido cambios de medidores con la introducción de la primera ley eléctrica. La primera ley eléctrica cambió los medidores de una forma de medir la energía, desde amperes por hora, a la de consumo que tenemos hasta el día de hoy, que es por kilowatt hora. Entonces, en esos tiempos, obviamente, las garantías ciudadanas y los derechos de poder negarse era más complicado que ahora, digamos. La gente ahora conoce mejor sus capacidades, sus derechos y la forma de hacerlo. Pero también está el objetivo de política pública. Aquí estamos hablando de un servicio público eléctrico de distribución. Eso significa que, en definitiva, es un mercado en el cual la oferta y la demanda no permite llegar a un precio de equilibrio o de asignación eficiente y, por lo tanto, se requiere una intervención estatal para corregir una falla del mercado. Ahora, ¿por qué razón? Porque, básicamente, estamos hablando de que desde el punto de vista de la economía, estructuralmente, no hay nada más óptimo que tener a un solo distribuidor en una zona de concesión antes que tener a múltiples distribuidores gastando recursos, ¿no es cierto?, productivos, en algo redundante. ¿Se justifica que exista un monopolista natural de distribución? Por supuesto que sí. Es la manera. Es la manera. Pero ese monopolista natural, que tiene poder de mercado y que podría disminuir la producción y bajar las líneas hasta hacer subir los precios, todo lo que quisiera, tiene que ser controlado y regulado por el Estado. Es ahí donde está la función pública, de defensa, en definitiva, de los usuarios generales frente a alguien que tiene mucho poder. Y por eso es tan importante la defensa de cada una de las funciones públicas que aparecen jalonadas en la ley eléctrica y cómo se interrelacionan unas con otras. Desde el punto de vista técnico, no hay duda alguna. Los medidores analógicos deben desaparecer, los medidores inteligentes los van a sustituir y siempre sucede así en el punto de vista de la economía. La introducción de las nuevas tecnologías es algo que da poder de mercado. Y esto es lo importante, mayor énfasis aún en que se controle o se regule a los distribuidores, porque una nueva tecnología da en el corto plazo un poder de mercado superior, que en este momento, digamos, podría ser, por ejemplo, el análisis de datos de consumo de todos nosotros. Hay un tema de privacidad allí. Hay también un tema técnico acerca de si los nuevos medidores inteligentes pueden ser controlados remotamente con variación de algoritmos, ¿no es cierto?, y modificar la forma en que establecen el consumo residencial. Está también el tema técnico de si los medidores inteligentes emiten radiaciones, ¿no es cierto?, de radiofrecuencia que podrían ser potencialmente nocivas para las personas. Es algo que se discute en Estados Unidos. Está también el tema de empoderar a los usuarios a través de aplicaciones, ¿no es cierto?, como aquellas que se han desarrollado en Dinamarca, en Suecia, etcétera, que permiten a usted controlar, ¿no es cierto?, el medidor, porque está precisamente conectado no solo con la distribuidora a través de Internet, sino que con su teléfono celular por su aplicación. Entonces, desde ese punto de vista, los adultos mejores no tienen chance de ganar en esto. El problema es
que tenemos que defender a esos adultos mayores o mejores que tienen, o que digamos, quieren mantener su estilo de vida común y corriente sin problemas, para que no les afecte financieramente. Porque hay que ser coherentes en el desarrollo y en la implementación de una política pública. Si usted como política pública dice que la red de distribución llega hasta el medidor y no hasta el empalme como era antes, bueno, pues entonces hágase responsable del cambio y del costo, ¿no es cierto?, de esos medidores. ¿Qué es lo que apuntan algunas de las indicaciones en estudio? Bueno, no sé si algún otro senador quiere hacer una pregunta. Por tanto, Pero en esto hay visiones, porque nosotros también hemos tenido en esta comisión otras experiencias en donde señalan que agregar competencia en la distribución, precisamente, es un factor importante para el ciudadano. Entonces, no necesariamente en que la distribución sea buena per se, una actividad monopólica. No necesariamente, y tuvimos aquí ejemplos de cómo en territorios bien acotados existen distintas empresas distribuidoras y usted se puede cambiar y puede elegir la mejor tarifa en un momento determinado. Agrega competencia. no sé si quiere hacer alguna votación. Solo quisiera complementar que desde el punto de vista de la teoría económica y desde el punto de vista de la práctica económica, el funcionamiento de los monopolios naturales es acotado en una zona de concesión. En definitiva, usted puede tener en una zona de concesión distintos tipos de suministro eléctrico. Pero eso no quiere decir que exista un mercado. Existe un mercado monopólico en esa zona de concesión y así está estructurado la ley eléctrica chilena. Por lo tanto, usted puede tener distintos tipos de suministros con distintas características y especificaciones técnicas y obviamente tarifarias, porque unos suministros van a formar parte de la concesión y van a estar regulados y otros suministros van a ser de tipo, ¿no es cierto?, regulados por un contrato privado. O incluso por una tercera vía, por un permiso eléctrico relacionado con el alumbrado público. Por lo tanto, hago la precisión de que el monopolista, en definitiva, requiere esta zona de concesión y así está establecido en la ley eléctrica. Bueno, agradecemos nuevamente la presentación del profesor Rafael Plaza y vamos a dar inicio entonces al debate y votación en particular respecto al proyecto de ley respectivo. Así que podríamos ir viendo indicación por indicación. No sé si habría de acuerdo a los senadores. ¿Algún senador tiene algún...? Agradezco, senador Pro, en su preocupación, porque efectivamente ayer fui víctima de un asalto bien violento. Afortunadamente estoy sano y salvo, sin auto, pero sano y salvo, que es lo que importa en la vida. Y, no, encontraron el celular y las llaves, pero no he encontrado todavía el auto. Porque por el celular pudieron determinar la ubicación donde se encontraban los asaltantes. Y andaban en otro auto y ahí dentro del auto está el celular y las llaves del auto. Pero yo siempre digo, es un detalle a la gente que le ha tocado vivir crímenes violentos con consecuencias para la vida y la salud. Así que lo importante siempre es estar sano y salvo. Y uno que se cruzó adelante y se bajaron con una escopeta. Y me dijeron que bajara el seguro, yo bajé el seguro y inmediatamente subió otro con un cuchillo como cocinero por el lado. Entonces estaba uno con una escopeta, otro con un cuchillo cocinero y otro con otros más, eran como tres al menos. Y me decían que miraba para abajo, así que no vi mucho, la verdad. Y obviamente yo entregué las llaves y me bajé del auto, no estaba en condiciones de entrar a discutir. Pero yo insisto, un detalle al lado de lo que le ha tocado ver a otra gente. Además, este Senado aprobó hace poco la ley antiportonazo, así que estamos haciendo la pega. Hizo una especial mención al presidente de la Comisión de Seguridad, el senador Insulza, cuando me entrevistaron. Bueno, pero pasemos a los temas que son relevantes de esta comisión. ¿Ah? ¿Está el presidente de la comisión? Sí. ¿Quién está? Bueno, pero a mí me ha tocado estar cuando estaba presidente Insulza, por eso le decía el agradecimiento. Fue el año pasado. Bueno, también el senador Arbó, el senador Alamán está ahí y entonces Felipe Cast, y me falta uno. Buen Chumilla. Así que han hecho un buen trabajo. A mí me ha tocado reemplazar un par de veces a los senadores. Bueno, entonces entramos en materia. Señor secretario, partimos con las indicaciones.
Presidente, en el comparado de los senadores están las indicaciones que son 22, 23 indicaciones. La primera de ellas es del senador señor Durana, que reemplaza el artículo único del texto aprobado en general por el siguiente. Artículo único. Deróyese el artículo 139 bis del decreto con fuerza ley número 4 del Ministerio de Economía 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza ley número 1 de minería de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos. ¿Cuál es la propuesta del senador Guillén? Que lo viera Juan Ignacio. Sí, es que me acosté a las 6 de la mañana. Sí, no, sí, por eso lo entendemos. un poquito atrasado. Por esa misma razón, yo creo que con incluso la última presentación y a raíz del seminario que se hizo en la biblioteca del Congreso esta semana, el día martes, que fue de muy buen nivel, la verdad que aquí hay bastante confusión todavía, como para estar avanzando, aprobando articulado, cuando yo creo que todavía se requiere madurar la discusión. Yo no sé lo que piensan los miembros de la Secretaría, pero ahí salieron muchos elementos que hacen necesario repensar bien lo que estamos haciendo. Yo creo que hay desconocimiento incluso de cómo funcionan las aplicaciones tarifarias, etcétera. Por eso que yo estaba sugiriendo que se hiciera un trabajo prelegislativo a nivel de comisiones técnicas y, por cierto, con la presencia de los secretarios de la comisión. Y después avanzamos a votar el articulado, porque si no vamos a empezar a enredar más el asunto, para ser sincero. Gracias, presidente. Senador Pérez. Yo concuerdo con lo que planteaba el senador Guillermo. Por ejemplo, esta indicación, la primera, ¿cuál es el efecto que tiene? Puede tener un efecto sobre el conjunto de toda la política pública en esta materia, después de la explicación del profesor, y por lo tanto creo que hay que hacerse el trabajo ejecutivo, asesores, secretaría, para ir precisando, digamos, los alcances de cada una de las indicaciones. Ya, entonces no votaríamos ahora y tendríamos que establecer una metodología para efectos de determinar cómo nos pronunciaríamos respecto del texto. Lo que no me queda claro es cómo procederíamos desde el punto de vista práctico para avanzar sobre la base de la propuesta del senador Guille. Senador, bueno, nosotros, como saben todos los señores senadores, estamos con una mesa técnica actualmente por las indicaciones del proyecto de eficiencia energética. Al alero de ese mismo trabajo permanente que estamos realizando, podemos ir incorporando en los plazos que ustedes determinen el análisis de las indicaciones presentadas, nos coordinamos con la Secretaría para ese efecto y podemos, como les señalo en el plazo que ustedes nos fijen, evacuar un informe al respecto. Sí, una posibilidad es coordinar con los asesores de los senadores que forman parte de la comisión. Lo que sí, la aprehensión que hemos planteado es que el ritmo del proyecto que ve los temas de fondo es más lento. Y hay ciertos temas que pueden ser abordados con mayor celeridad. Pero lo que podríamos acordar es formar un equipo con los representantes de los senadores, los propios senadores o sus equipos técnicos, a ver si podemos avanzar una propuesta específica. Y fijamos un plazo adecuado para que eso sea posible. No sé si habría acuerdo, senador Guillén. Ya, entonces vamos después de la sesión, ver la forma específica de coordinación con el Ejecutivo para avanzar en esta materia. No hay otro tema en la tabla. Así que, bueno, no sé si alguien quiere hacer uso de la palabra, algún senador, ¿no? Sí. Lo siguiente, que la próxima semana hay sesión de sala el día miércoles, esto probablemente se tope con la hora de sí. de la comisión. ¿Podemos sesionar el mismo jueves de nuevo, a la misma hora? Entonces convocamos el jueves a las 9 de la mañana, porque ya perdimos una sesión la semana pasada, sesionamos el día jueves porque si no habría sido perder una segunda sesión y perderíamos la tercera sesión, así que el jueves a las 9 de la mañana en Santiago sesionaríamos. Senador Guillén. También sugiero, presidente, en la sesión organizada por la Biblioteca del Congreso,
el día martes, hubo excelentes exposiciones y yo creo que deberían escucharlas también a nivel técnico, porque todos estamos en el mismo propósito de mejorar el tema de la distribución, hacer más transparentes los sistemas, garantizar que los cambios tecnológicos impliquen no solo preservación de derechos de los usuarios, sino baja de costos, que se trasladen. Lo que quedó muy claro en ese seminario, primero que hay bastante desinformación de todo el mundo, pero independientemente de eso hay cuellos de botella en el sistema que tenemos en nuestro país para regular el sector de distribución específicamente, de poca claridad, de criterios discutibles para fijar tarifas, y hay un hecho objetivo de que la ciudadanía no está percibiendo el traspaso a los menores costos por las innovaciones tecnológicas, sino más bien costos mayores. Esto mismo de los medidores fue lo que reventó y hizo que esto se presentara en el debate, pero hay otras cosas que fueron surgiendo después. Por esa razón yo considero que necesitamos madurar un poco más esto y se puede invitar a muchos de esos que estuvieron ahí. La propia biblioteca del Congreso seguramente va a hacer un informe. Entonces se podría coordinar con los funcionarios de la biblioteca que estuvieron ahí, que tomaron registro además, y quedaron las presentaciones. Gracias, presidente. Senador Provence. Gracias, presidente. Esto es como un análisis a priori, no por la ley misma, pero hay un concepto que ha quedado claro, que cuando las tarifas se fijan van desfasadas con respecto a la realidad del precio dólar, de la realidad del valor de la energía en ese minuto, del mega, que se está transando. Y obviamente golpean periodos distintos y eso crea una confusión también en la sociedad, en la cual la gente dice, ¿por qué si la tarifa está bajando, a nosotros nos está golpeando más alto en este minuto, que es lo que va a ocurrir en el nuevo decreto tarifario que viene? Entonces quizá la tarea que debiéramos tener, subsecretario, por su intermedio, presidente, es poder buscar una fórmula en que eso se actualice permanentemente en base a la realidad que estamos viviendo. A lo mejor es difícil, pero hay que buscar una fórmula de que la gente no sienta que le están cobrando caro cuando las cosas están baratas. Y lo otro tema, que lo hemos hablado en muchas oportunidades, es el tema de la hora de punta. Yo creo que la hora de punta tuvo alguna justificación en algún minuto. Hoy día yo prefiero 1000 veces que se cobre la hora de punta en el mes que uno se pasa, pero que no sea acumulativa por 4 o 5 meses posterior. Y eso es como cobrar, es como una multa. Y una multa que se aplica no un mes, sino que varios meses del año. Y resulta que uno puede pagar una multa una vez, ¿no? Uno puede pagarla 2, 3, 4 veces por el mismo concepto. Entonces, yo creo que debiéramos trabajar un poco más en buscar esa solución. La hora punta afecta mucho al nivel productivo, no tanto en las viviendas, pero aquí hay industrias, la agrícola sobre todo, que no puede darse el gusto de tener grupos electrógenos trabajando en cierta hora. En el manejo del agua es más eficiente regar de noche que de día, sobre todo en el norte del país. Y obviamente que toda esa tecnología que ha ido aplicando el agricultor por conocimiento de los riesgos tecnificados hace que se tenga que mirar nuevamente este tema a la hora de punta, porque la realidad actual los daña más que ayudarlos en su minuto, ¿ya? Porque generalmente uno tiende a regar en las horas de menos calor para tener menos evaporación y ser más exigente y ocupar menos agua en su sistema. Aquí estamos haciendo lo contrario, estamos obligando a la gente a regar en un horario de bastante horas de sol, con una mayor evaporación y además con un castigo en su resultado final económico. Entonces estamos siendo menos competitivos y eso es algo que con el senador García Huidobro lo hemos planteado muchas veces, presidente, y creo que es el momento de poner esto arriba de la mesa y poderlo abordar de buena manera y llegar a buen término. Gracias, presidente. Bueno, habiéndose cumplido el objeto por el cual fue citada esta sesión, se levanta.